Ahí no queremos orar y ayunar. ¿Y por qué? Porque nos queremos defender a nosotros mismos. Es tremendo que seamos así, que tengamos ese desbalance en la fe. Y no estoy con ninguna intención hablando de nadie aquí. Esta lección, esta exhortación es para todos nosotros. ¿Y por qué Dios quiere defendernos? ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Por qué Dios quiere defendernos? ¿Y por qué nosotros necesitamos que Dios nos defienda? Yo quiero que usted mire la historia de la humanidad en los últimos 120 años. En los últimos 120 años, los líderes de las naciones del mundo no han buscado que Dios los defienda. No han querido que Dios los defienda. No han procurado, no han hecho la gestión los pueblos de este mundo para que Dios, que nos ha creado a todos, para que Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, los defienda. Resultado: Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y el terrorismo que hay ahora. Y eso nos pasa cada vez que nos queremos defender nosotros mismos. Cuando nos defendemos nosotros mismos, lo hacemos sin medida. Lo hacemos impulsado, no por la justicia, sino por la ira, por sentimientos de violencia. No ejercemos justicia, ejercemos violencia. Violencia que genera violencia. Un ciclo que no termina, de insultos, agravios, venganza, repetición otra vez. Una historia sin fin. Por eso necesitamos que Dios nos defienda. Porque cuando Dios nos defiende, la historia de violencia se acaba. La ofensa es saldada. El resultado no es una guerra mundial de nuevo, es la paz. Amén, amado. No, que lo haga el próximo presidente, que se ponga a orar para que Dios nos defienda. Déjele esa oración al próximo presidente, pero usted y yo tenemos que hacer la nuestra. Porque cuando yo empiezo a orar para que Dios me defienda, y usted empieza a orar para que Dios me defienda, y otro lo ve y empieza a orar para que Dios le defienda, comienzan a cambiar las familias, comienzan a cambiar los barrios, comienzan a cambiar las ciudades, comienzan a cambiar los pueblos. Pero ¿de dónde usted está sacando eso? Del aire. Yo le invito a desenvainar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y nos vamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther. Amén. En el libro de Esther. En el capítulo 6. Esther. Capítulo 6. Estamos leyendo la palabra de Dios que no vuelve atrás vacía, que hace el efecto. Si alguien se atreve a decir, yo creo que esta palabra me habla en esta noche. Yo creo que esta palabra es de Dios. Yo creo que esta palabra, el Espíritu de Dios está aquí. Yo creo que esta palabra Dios me va a hablar en esta noche. Yo creo que por esta palabra yo no voy a salir igual que como yo llegué. Con esta fe la leemos en el nombre de Jesús. Y dice así. Esther capítulo 6. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta,
que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Bendiga el Señor por su palabra nuestras vidas. Dios le bendiga. Aleluya. Puede ocupar su asiento en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. Fe en el Dios que me defiende. Yo tengo que creer que Dios me sana. Yo tengo que creer que Dios me liberta. Yo tengo que creer que Dios me provee. Y también tengo que creer que Dios me defiende. Porque si Dios no nos defiende, no acabamos bien. Si Dios no nos defiende, perdemos. Si Dios no nos defiende, perecemos. Yo quiero que usted se haga una imagen mental de Eliseo y Giesi. Giesi se levanta, estoy inventando un poquito la historia para que usted lo recuerde con humor. Se levanta Giesi con el cepillo y la pasta de dientes y se va para la muralla a cepillarse los dientes. Se le cae el cepillo y la boca cuando ve 120,000 soldados acampando alrededor de la ciudad. Y le dice: ay, Padre mío, ay, mira esto, estamos perdidos. Vinieron a buscarnos. Y Eliseo tan tranquilo ora por Giesi y le dice: abre sus ojos, Señor, para que vea que mayor es el que está en nosotros. Que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén, amado. Lo más interesante de todo esto es la manera en que Dios quiere defendernos.
Porque a veces nosotros queremos defendernos. Usted ha visto todas las películas de acción, ¿no? Donde hay una revolución. Hay un problema, hay un tirano, hay un abusador o hay un grupo que está abusando de los demás. La solución es: hay que matarlo. ¿Sí o no? Hay que matarlo, la solución es matarlo. Hace como 2000 años había un hombre llamado Saulo de Tarso arrasando la iglesia, llevándose presos a los cristianos, varones y mujeres, metiéndolos en la cárcel, asolando la iglesia, sacando a los cristianos de Jerusalén. ¿Y que esa película Dios que hizo con Saulo de Tarso? No, porque cuando Dios nos defiende, no solamente resuelve el problema, trae salvación para los suyos y trae una invitación de salvación para los que están contra nosotros. Cuando Dios nos defiende, no extermina. Cuando Dios nos defiende, trata de sumar. Trata de tocar el corazón de aquellos que se levantan contra Él. Amén, amado. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Nos merecíamos la salvación? No nos la merecíamos. Fue una gracia y un regalo de Dios, porque Dios nos quiso salvar a nosotros y quiere salvar a todos. Y tenemos que respetar la intención del Señor. Que en los planes de Dios, hasta para defendernos, hay intención de salvar. Y les recuerdo cómo terminó aquella historia de los 120,000 rodeando a Eliseo. Eliseo oró, el Señor los hirió con ceguera. 120,000 soldados ciegos. Eliseo buscó: ¿quién es el general? No, yo, padrecito. Ya no le decían ya: ven a cogerte preso. No, padrecito, dame la mano. Dense toda la mano. Los tomó de la mano. A los 120,000 los llevó hasta Jerusalén. Uno detrás del otro, tomado de la mano. Y se los entregó al rey. Y el rey quería solucionar. Y le dijo: mi padre mío Eliseo, los matamos. Y le dijo: Dios te los entregó sin derramar sangre. Y dice: dale comida, envíalo para su casa, haz misericordia con ellos. Y así pasó. Nunca más volvieron a buscar a Eliseo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de lo grande que es Dios, de lo bueno que es Dios, de lo misericordioso que es Dios. Y aunque en esta historia que acabamos de leer de este varón llamado Mardoqueo y su enemigo Amán, no terminó así, pero yo quiero que usted piense: mire, ese día no se murió Amán. Ese día Amán no murió. Ese día fue para que Amán viera lo grande que es Dios. Hay una diferencia entre Mardoqueo y Amán. Los dos tenían un trabajo parecido. Mardoqueo era un oficial que trabajaba en la puerta del palacio del rey. Por favor, sacámonos de la cabeza la puerta como esta puerta de una hoja para entrar y salir. No, las puertas, piensen en la puerta como las aduanas del aeropuerto. Son oficinas y ahí hay entrevistas y hay declaraciones que hacer. ¿A qué tú vienes? ¿Y qué tú traes? ¿Y de dónde tú saliste? Y enséñame tu documento. Eran unas oficinas donde se hacían negocios, se hacía consejería, se hacían juicios. Todo eso pasaba en las puertas, eran edificios administrativos. Mardoqueo trabajaba en la puerta que daba al palacio del rey. Amán era también un administrador, pero a nivel nacional. Amán se había esforzado muchísimo y estaba en ese momento en el segundo lugar después del rey. Era el gran visir de
el rey Asuero. Pero había una diferencia. Los dos trabajaban trabajaban para el rey. Pero Mardoqueo trabajaba para el bien del rey. Amán trabajaba para el bien de él. Amén. ¿Cómo sabemos que Mardoqueo trabajaba para el bien del rey? En una ocasión está Mardoqueo trabajando y oye a dos eunucos quejándose que le van a meter mano al rey y se lo vamos a matar. Estamos obstinados a este rey, vamos a ver el día que nos toque estar frente a él, le vamos a pasar la mano. Y lo oyó Mardoqueo. Mardoqueo era ¿qué cosa? Judío. De los judíos que Nabucodonosor hace unos cuantos años había sacado un montón de Jerusalén, los había exiliado allí, habían sufrido mucho tiempo allí. Y si miramos la historia, humanamente hablando, si Mardoqueo hubiera querido defenderse y vengarse de él mismo, al oír a aquellos dos eunucos hubiera dicho, óigame, ¿en qué puedo colaborar? A ver si acabamos con el rey impío y pueden volver los judíos a Jerusalén al fin. Tanto que nos han desterrado, nos sacaron de nuestro país, nos han hecho tanto daño. ¿Sí o no? Pero no fue lo que hizo Mardoqueo, porque él sabía que Dios lo había puesto allí. Usted donde está trabajando, Dios nos ha puesto allí. Y nos ha puesto allí no para hundir a nadie, nos ha puesto allí para ser de bendición. No, yo lo que hago es amasar el pan, nos ha puesto allí para amasar el pan más bendecido de todas las panaderías de Miami. No me ha puesto a barrer, te ha puesto a barrer el piso más bendecido de todo. Te ha puesto, a mí me ha puesto en una recepción ahí a atenderla. Esa es la recepción más bendecida de la ciudad. Ahí te ha puesto para bendecir, para hacer el bien. ¿Cuántos lo creen? Mardoqueo lo creía. Y cuando usted lo cree, no se queda en palabras, porque la fe sin obra está muerta. Se traduce en acciones. Amén, amado. Y mire que yo he visto en los lugares la gente quejándose del jefe. Todos los empleados hablando mal del jefe. Todos los empleados por atrás hundiendo al jefe. ¿Y quién fue el que lo contrató? ¿Y quién es el que le paga el salario? ¿Y de quién es el trabajo donde están trabajando? Y silencio. Y si esa persona no nos contrata, ¿qué estuviéramos haciendo? Pero la gente no entiende. La gente no considera. No, porque es muy malo, es muy esto. Y el cristiano o el creyente que piensa que su jefe es malo y que no lo paga es porque piensa que su salario se lo da el hombre, que su paga se la da el hombre, que su sustento se lo da el hombre. Pero el que tiene fe en Dios sabe que su paga viene de Dios. Amén, amado. Y cuando Mardoqueo oyó aquello, rápido se puso las pilas. Ya Esther era reina. Y en cuanto pudo hablar con Esther, porque ¿quién lo iba a ver, lo iba a escuchar a él? Un empleadito de la puerta del palacio del rey, ¿quién le iba a creer? Pero se lo dijo a su prima, a quien había adoptado y había criado como a su hija, a Esther. Le dijo, Esther, quiere matar a tu esposo, quiere matar al rey Asuero. Yo escuché fulano y sultano están tramando, dicen que tal día, dicen que van a hacer esto y esto. Avísale al rey. Y Esther le avisó. Y el rey mandó a investigar. Y el asunto fue hallado cierto. Y colgaron a los eunucos. El rey resolvió el problema. Como lo resuelven los hombres. Y a Mardoqueo, ¿qué recompensa le dieron? Ninguna. ¿Saben cuántos años pasó desde que eso sucedió hasta este episodio con Amán? 5 años.
Pasaron 5 años. 5 años que usted haya hecho algo grande por el jefe, que lo haya ayudado en la empresa, y no le hayan dado ni las gracias. Y pasó 1 año, pasaron 2. Hay gente por ahí que hierve. Hay gente por ahí que se dan a llorar y empiezan a hablar hasta en la esquina. Están en el bus esperando el bus y empiezan a decirle que está al lado lo que le pasa a uno. No le importa. Viene otro con la mascota y qué sé yo, no se da cuenta que tiene un aparato que no oye, pero le empieza a hablar. Óyeme, tú sabes, de tremendo lo que pasa. Empieza a soltar allí con quien sea, a hablarle de su frustración. Es verdad que no hay justicia, no hay aprecio, uno se revienta y no lo valora, y esto y lo otro. Mira este Amán. Yo que le salvé la vida al rey, y este Amán que es un guatacón. Dicen en mi pueblo, guatacón es una persona que adula mucho. Un lamebota, chupamedia, lambón, qué sé yo, dicen por ahí. Mira cómo va subiendo como la espuma, mira el segundo, y yo que le salvé la vida, a mí ni la gracia me ha dado. Estoy aquí en la misma puerta, en el mismo trabajo con el mismo salario. Y más con Amán, que lo estoy mirando, que cada día se me viene encima. Porque miren, Amán trabajaba para el bien de él y empezó a subir y a subir. Y quería que todos lo reverenciaran. Y el rey se sentaba a comer con Amán. Y fíjense que para ir a ver al rey, el rey tenía que extender el cetro. Si el rey extendía ya va gracia, podía. Si no lo extendía, te mataban. Amán llegaba a la hora que quería al palacio. Ven, Amán, mi amigo, dime qué quiere esto. Amán andaba y todos los administradores, todos los oficiales de la corte, cuando veían a Amán, se postraban. Menos Mardoqueo. Mardoqueo no se postraba. No porque tuviera nada contra Amán, porque nosotros los hijos de Dios nos postramos delante de Dios y de nadie más que Dios. Nuestras rodillas son para nuestro Dios. Amén, amado. Y todo el hombre que quiera nuestras rodillas, se lo aclaramos, estás equivocado. No te las voy a dar, ese honor no te los voy a dar, esa gloria no te la voy a dar, esa adoración no te la voy a dar, porque es para mi Dios y no para los hombres. A los hombres nuestro excelente servicio, excelente y responsable servicio, se lo damos con todo el corazón. Pero a Dios la adoración y la gloria, sin discusión ninguna. Y ese era el problema. Y usted sabe, en todos los lugares de trabajo hay celo, hay cosas, hay problemas. Cuando los que estaban trabajando con Mardoqueo vieron que ellos se doblaban y Mardoqueo no se... Vamos a ver qué hace ahora. Ustedes saben cómo nos buscan y buscan problemas. Vamos a ver qué hace ahora. A ver si él cree o no cree, a ver si es cristiano. Vamos a ver hasta dónde le llega la fe. Y le dijeron a Amán, porque Amán ni miraba a nadie, hormigas, insectos. Y si Amán, tú sabes que hay uno que no se dobla cuando tú pasas. Dice, ¿qué? Dice Mardoqueo, el de la puerta del palacio. ¿Cómo? Y Amán pasó y lo vio derechito. Y desde ahí no averiguó qué era lo que le pasaba, si tenía problemas en la columna. Porque lo primero, de verdad, hermano, a veces nosotros tenemos que investigar. Porque fulano no me saluda, ese me odia. Pregúntale, ¿te pasa algo? ¿Te hice algo? Y de decir, no, es que yo tengo problemas en la vista. A veces miro un ojo para un lado y otro para otro, no es que no te vea. No, aclarada las dudas. Amán no fue a preguntarle por qué él no hacía como los demás. Porque si hubiera de preguntarme al Mardoqueo, el problema es que yo adoro a Dios, no a los hombres. Contigo no tengo ningún problema. Obedezco y honro y esto, pero yo me arrodillo delante de Dios y nadie más. Pero Amán
no trabajaba para el rey procurando su bien. Y él quería gloria. Amén, amado. Amán quería todas las rodillas del imperio para él. Y allí, como una espina atravesada en su costado, estaba aquel incómodo, insufrible Mardoqueo. Y empieza Amán a tramar, a trabajar, porque hay gente que son muy trabajadoras para hacer maldad. Se levantan temprano para hacer maldad, se acuestan tarde para hacer maldad, hacen appointment con meses de antelación para hacer maldad. Hay gente muy trabajadora en la industria de la maldad. Y Amán se prepara, se sentía tan confiado que ya en el patio de su casa había preparado una horca de 50 codos de alto. Y dijo, ya tengo al rey en el bolsillo, esta noche voy al palacio y le voy a pedir la cabeza de Mardoqueo. Amén, amado. ¿Cuántos años habían pasado? 5 años. Y usted sabe que siempre hay un ojo que te ve. Y ustedes saben la envidia y la gente ya diciéndole a Mardoqueo, Amán está puesto para ti. Mardoqueo, Amán te va a liquidar. Mardoqueo, mira a ver lo que tú haces. Imagínese las dos cosas juntas cayéndole a usted encima. La frustración por ser un excelente trabajador y por no ser aparentemente considerado ni reconocido. Hace 5 años que le salvé la vida a este rey y ni la gracia me ha dado. Y Amán se me viene encima que me quiere matar. Las dos cosas juntas. Y cómo nosotros los hijos de Dios podemos bregar, podemos resolver este asunto. Pensando nos volvemos locos. Con pastillas nos ponemos peor. Quejándonos no resolvemos nada. Por medio de la fe. Ese es el momento en el que tenemos que creer. Y el que cree en el Dios que lo defiende, ¿qué hace? Ora. ¿Qué hace? Espera en Dios. ¿Qué hace? Confía en Dios. ¿Qué hace? Echa toda su ansiedad en Dios. Señor, defiéndeme. Defiéndeme. Lo decía David en tanto de sus salmos. Tú eres mi escudo y la roca de mi salvación, mi alto refugio y mi castillo. Lo decía David. Y Mardoqueo está firme, creyendo en el Dios que lo defiende. Amén, amados. Amán pensaba que nadie le podía afectar su plan, porque Amán se sentía en la cima. Pero el que cree en el Dios que le defiende sabe que Él es Rey de los reyes y Señor de los señores, que Él es sobre todo y que Él está sobre todos. Y nunca, fíjense, el rey no lo reconoció, pero Dios lo estaba mirando. Y cada vez que nosotros hacemos el bien, Dios nos está mirando. Y cada vez que nosotros pagamos mal con bien, Dios nos está mirando. Y cada vez que nosotros bendecimos en vez de maldecir, Dios está mirando. Cada vez que nosotros no tomamos la venganza en nuestras manos, Dios está mirando. Dios no es ciego. Dios no tiene mala memoria. Dios no olvida. Él está siempre presente. Él no es el pariente lejano. Él es nuestro Padre celestial que está cercano. Bendito el nombre de Jesús. Y cuando Amán
va a pedir a Mardoqueo. Y fue tarde por la noche con la confianza que él tenía. Yo tengo entrada allí. Mardoqueo no podía entrar allí. Él entraba a la hora que él quería. Pero Mardoqueo creía en el Dios que lo defiende. Mardoqueo no podía entrar en el palacio, pero Dios estaba allí en el palacio. Y aquella noche Dios estaba en el palacio. Y aquella noche Dios le quitó el sueño al rey. Porque Dios le da el sueño a quien Él quiere. A quien Él quiere se lo quita. Él es el Dios de toda la gloria. Y el rey se le fue el sueño. Y mire que había manera de entretenerse. Pero Dios produce así el querer como el hacer. Por su buena. Podía buscar un músico, una flautica, 4 bailarinas para entretenerse. Pero no, búscame las crónicas de lo que ha pasado. Léeme las crónicas. A ver, como son cosas así, una letanía. A ver si me quedo dormido oyendo las crónicas. Allá va el cronista. Y Dios moviéndose. ¿Cuántas crónicas habían de 100, de 200 años? El cronista agarra la de los últimos 5 años. Porque Dios está mirando, porque Dios está operando, porque Dios está en control. Y mire que en los últimos 5 años habían pasado cosas, pero empieza a leer la conspiración de los eunucos contra el rey. Y que Mardoqueo fue el que los descubrió. Y que por la declaración de Mardoqueo el asunto se investigó y el rey fue librado de la muerte. Aquella noche, y cuando el rey dice, espérate un momento, para. ¿Y qué se hizo con ese hombre? ¿Qué se le ha dado a ese hombre? ¿Qué se ha hecho con ese hombre? Ese hombre me salvó la vida y yo me entero ahora. Dice, nada su majestad. Y en eso, tum. ¿Qué pasó? Llegó Amán. En ese mismo instante que Amán viene a pedir la cabeza de Mardoqueo, Dios le muestra al rey el valor de Mardoqueo. Puede ser que los hombres no lo vean, pero el valor que tú y yo tenemos sirviendo con excelencia, con amor, con buen testimonio, Dios se encarga de revelarlo, de mostrarlo a su debido tiempo. Dios toca corazones, Dios abre los ojos ciegos, los corazones endurecidos, los oídos sordos. Dios lo destapa en su momento. Dios lo hace. Él es el Dios que me defiende, Dios lo hace. Él es el Dios que me vindica, Dios lo hace. Él es el Dios que me salva. Y llega Amán. Y el rey Amán seguro que la primera palabra que iba a decir era Mardoqueo. Pero antes que Amán hablara, el rey le dijo a Amán, tengo un problema. Dígame, majestad. Tengo una situación, vaya, que yo necesito que me dé consejo. ¿Quién? ¿Cómo? El rey pidiéndome consejo. Amán, eres grande. Amán, ¿qué hay que hacer con el hombre cuya honra el rey quiere darle? Y Amán en su mente, 1 más 1, 2. ¿Habrá alguien más ilustre que yo en el reino? ¿Habrá alguien? El rey me está preguntando, pero es conmigo. Amén, amado. No ha visto usted gente así en el trabajo que todos piensan, llegó un regalo al trabajo. Eso es mío, eso es para mí. Vino no sé quién de entrevista que vinieron a votarlo. Eso es para mí, me van a subir el salario. Todo es con él. Tienen un ego que los traiciona, les serrucha el piso y los hunde. Porque viven trabajando para ellos, para su gloria. Amén, amado. Y Amán allí mismo dice, ahora que el rey me está diciendo, ahora me voy a dar un pase de gloria ahora. Dice, el hombre a quien el rey quiere honrar, que lo vistan de rey, que le pongan corona de rey,
que lo monten en el caballo del rey. Y que no cualquiera caminando en la tierra lleve el caballo de la mano. Uno de los príncipes más ilustres de todo el reino. Que lo lleve paseando por toda la capital, pregonando a gran voz. Así se hace con el hombre que el rey quiere honrar. Que lo sepan todos. Se oyó ya. Y Amán, ¿qué clase de paseo? Vestido de rey. Óyeme, esto es justo antes de yo ahorcar a Mardoqueo. ¡Qué fiesta! Y el rey le dijo a Amán: Amán, ¿qué clase de idea, Amán? Y Amán: sí, majestad. Y Amán, te quedaste vacío, Amán. Sí, oh, rey. Dice Amán: todo eso que tú has dicho, sin omitir nada, apúrate, Amán, y hácelo a Mardoqueo. Porque yo tengo un Dios que me defiende. Cuando Dios empieza a mover lo que llevan planeando contra ti años, Dios lo vira en un segundo. Lo voltea en un instante. Si le creemos, si le creemos, si le honramos, si le adoramos, si le somos fieles, en un instante Dios lo cambia todo. En un instante lo que es para acabar contigo, Dios lo hace para levantarte. Amén, amado. Por eso dice la palabra que todas cosas obran para bien a los que le aman. Amén, amado. Imagínense, Amán va aquella noche con el nombre de Mardoqueo en su boca para ahorcarlo, pero no sabe cómo, porque Mardoqueo no podía entrar en el palacio. No sabe, no tiene ni la menor idea que antes que él empezara a tramar, ya Dios se había movido y la hija adoptiva de Mardoqueo era la reina. No sabía, él había planeado matar a todos los judíos, no sabía que la reina era judía y que uno de los judíos había salvado la vida del rey y que Dios estaba en control de todo aquello. No lo sabía, no tenía la menor idea. Porque el que reina sobre los reyes y señorea sobre los señores es tu Dios y es mi Dios. Y eso es lo que quiere decir que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Cada vez que el hombre te quiera oprimir, acuérdate que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Cada vez que el mundo quiera conspirar, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y lo único que pueden hacer es lo que Dios les permita hacer. Y hasta donde pueden llegar, hasta donde Dios les permita llegar, para Él glorificarse. Eso es si creemos en el Dios que nos defiende. Óigame, pero hasta que llega el momento de la manifestación de Dios, qué suspenso, ¿verdad? Qué suspenso. Porque hasta ese día todo parecía gris. Ya el exterminio de los judíos tenía fecha. Ya la horca de Mardoqueo estaba hecha. Ya el appointment para ir a pedir la cabeza de Mardoqueo estaba hecho. Pero Mardoqueo estaba tranquilo. Amén. Estaba Naamán de vigilia para ir a matar a Mardoqueo. Y Mardoqueo estaba en su casa durmiendo, tranquilo, en la confianza en Dios. Decía David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Bendito el nombre de Jesús. Amán despierto, con ojera, vigilado, con la cabeza sobrecalentada de maquinar. Ahí tal vez medio sudado, se había estado todo el día verificando, supervisando la horca que fuera la más alta que se hubiera hecho jamás, para darle una colgada ejemplar a aquel judío que tenía atravesado.
Aquella noche va después de todo su trabajo, todo el trabajo del hombre, todo el trabajo del mundo, todo el trabajo de los poderosos, se estrella y se disipa con un instante de la manifestación de la gloria de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y yo no sé ustedes, pero a mí me pasa algo así y yo enseguida digo, arrancada en falso. Le digo, espérate. Yo pensé que yo tenía la sartén por el mango. Aquel instante fue una misericordia de Dios para Amán. Lo avergonzó en público, lo derrotó en público, lo humilló en público. O no murió en aquel instante. Él dice, yo quiero que él se quería vestir de rey, coronarse rey, montarse en el caballo del rey, pasearse con gloria de rey. Y no pudo. No pudo, porque se lo quería hacer él. Pero Mardoqueo nunca quiso la corona del rey, nunca quiso el caballo del rey, nunca quiso la honra del rey. Él lo que quería era agradar a Dios y que Dios lo bendijera para hacer su trabajo lo mejor que él pudiera. Y cuando Dios te ve, entonces te honra. Te honra, te defiende y te honra. Te defiende, por eso es que los salmos dicen, para vergüenza de mis enemigos. Así es como Dios nos defiende. No es que le corta la cabeza y ya no. Los avergüenza en público para decir, ustedes lo que hicieron es maldad. Lo que hicieron es no teniendo razón. Lo que hicieron nunca estuvo bien. Lo que hicieron fue sin fundamento, sin propósito, en rebeldía. Lo que hicieron fue contra Dios total. Dios hace así, demostrando lo mal que está la causa y la motivación. Así se mueve Dios. Y al otro día, imagínese usted, al otro día era para ahorcar a Mardoqueo. Al otro día estaba Naamán, y yo me imagino que esa noche no durmió. Estaba Naamán ojeroso. Estaba Naamán pálido como un papel. Estaba Naamán desmoralizado. Estaba Naamán humillado. Imagínense tener que vestir a quien él quería matar. Honrar al que él quería machacar. Poner en alto por encima de él al que él quería pisotear. Ver cómo la gloria que él toda su vida había querido, se había trabajado, había hecho tanta maldad para alcanzarla. Ver cómo ahora Dios la movía y se la daba. Así, a quien él más odiaba y aborrecía. Y al otro día está Amán paseando a Mardoqueo, pregonando él. Así se hace con el hombre que es el rey, quiere honrarla. Imagínense todos los oficiales, que todos sabían los chismes del palacio entero. Y dice, mira esto, mira esto, eso no se lo puede perder, saca el teléfono, grábalo, mira Naamán. Mira Amán lo que está haciendo. Mira Amán que dijo que lo iba a matar. Amán que dijo que lo iba a hacer de cuadrito. Amán que lo iba a despulpar. Mira Amán. Mira Mardoqueo con la corona del rey. Mira Mardoqueo vestido de rey. Mira Mardoqueo montando el caballo del rey. Y en aquel día cambió la opinión sobre Mardoqueo. Porque todo el mundo, la gente, no había internet, pero Interbreak, chisme sí había. ¿Y qué es lo que hizo Mardoqueo? Entonces, no, la crónica, él le salvó la vida al rey. Imagínense todo lo que miraban mal a Mardoqueo. Decían, no, Mardoqueo es lo mejor que hay. Mi amigo Mardoqueo, no te metas con Mardoqueo, que el rey lo vistió de rey. No te metas con Mardoqueo. Mira, Amán se metió con él, mira por dónde va. En un instante, cuando Dios se mete a defenderte, lo cambia todo.
Lo cambia todo. Y no lo cambia todo para enredarlo para peor. Lo cambia todo para empezar a desenredar los enredos, para aclarar los malos entendidos, para disipar las dudas, para mostrarle a la gente lo que está bien y lo que está mal, para vindicarte y justificarte delante de los que te han calumniado y vituperado. Así es como Dios nos defiende a nosotros, si creemos en el Dios que nos defiende. Amén, amado. Y dice la palabra de Dios que cuando terminó el desfile aquel militar, Mardoqueo, como si nada hubiera pasado, se fue para su trabajo, y Naamán dice que se tapó la cabeza y se fue para su casa avergonzado, despaturrado, machacado, pulverizado, hecho triza. Así se fue para su casa, destrozado. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Y esa fue la última oportunidad que el Señor le dio a Amán. Porque si él llega a reaccionar en ese momento, y si se da cuenta, 1 más 1, 2, mira que yo hago y no puedo, mira que yo hago y no puedo, y es que este adora a Dios, es verdad que Dios defiende a sus hijos, es verdad que yo mejor me arrepiento, es verdad que mejor yo, en vez de ir contra los hijos de Dios, debería buscar otra cosa. Y aquella noche siguió, y usted sabe lo que le pasó. Que cayó la sentencia sobre su vida. Le dejo el libro de Esther que lo lea. ¿Saben a quién ahorcaron en la horca en el patio de Amán? A Amán. En la horca que habían preparado para Mardoqueo, lo ahorcaron a él. No sin antes darle oportunidad. Amén, amado. Hasta su misma mujer lo aconsejó y le dijo: si ese judío es de los descendientes de los israelitas, que se yo, vas a caer, no lo podrás vencer. Se lo dijo. Se lo dijo. Y es que cuando nosotros creemos que Dios nos defiende, tenemos que entender que vamos a prevalecer. Que cuando Dios nos defiende, no hay quien nos gane. Cuando Dios nos defiende, no nos pueden vencer, no nos pueden derrotar, no nos pueden hundir, porque Dios nos defiende. Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Hay gente que dice: Señor, fortaléceme el brazo porque le voy a hinchar un ojo. No, ese no es Dios defendiendo. Dame fuerza como Sansón, que le voy a arrancar la cabeza de una sola. No, ese no es Dios defendiéndonos. Cuando creemos en el Dios que nos defiende, es: Señor, yo lo pongo en tus manos. Tómalo, Señor, tómalo. Yo pongo, estoy que hiervo, estoy que quisiera hacer esto y esto y lo otro, pero te lo entrego. Te lo entrego a ti. Tú sabes mejor que yo qué hacer, porque yo estoy ahora en modo destructivo, pero tú eres un Dios de maravilla. Amén, amado. Dios se empieza a mover. Dios se empieza a mover y empieza a salvar y a librar y a defendernos de una manera que no nos cabe en la mente. No nos cabe en la mente. Hay un salmo precioso, el Salmo 121, dice: alzaré mis ojos a los montes. Los montes son los lugares altos, donde los reyes hacían sus palacios de refugio, donde la gente hacía templos para los dioses de los montes, eran los dioses más fuertes. La gente cuando huía se metía en un monte, los montes eran los lugares fuertes. Alzaré mis ojos a los montes, a ver cuál es el que me puede proteger, cuál es el que me puede defender. Dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De este monte? No. ¿Del otro? No. No hay un monte lo suficientemente fuerte como para protegerme del hombre, del mundo. Por eso decía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene tu socorro? De tu brazo, de tu mano, de tus pies, de tu fuerza, de lo que tú sabes, de tu experiencia. Es insuficiente. Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie a resbaladero. Y por eso es que Amán había estado en vigilia y no pudo, porque dice, no dará tu pie a resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Dios no duerme guardándote. Dios no duerme velando por ti. Dios no duerme. He aquí no dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Sabes lo que es tu sombra a tu mano derecha? A la derecha es las cosas buenas. Es tu sombra que no se te despega, que está ahí al lado tuyo siempre, a tu mano derecha, para hacerte bien, para cuidarte, para defenderte. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Qué tremendo. Qué tremendo. El Señor, yo creo en el Dios que me defiende. Y esto es fuerte, porque esta es la fe que mucha gente, muchos creyentes no quieren tener. Porque se desesperan. Porque somos muy emocionales, muy emotivos. Somos muy cascarrabias, muy peleones. Queremos salud. Dios, si tú eres mi sanador, tú eres mi salvador, pero no creemos que Él es nuestro guardador. Estamos mirando que pasa el tiempo, pero no me reconocen, pero no hacen nada, pero mira el peligro sigue aumentando, pero mira que, pero Dios todavía está sentado en el trono, pero Dios no se ha cansado, pero Dios no está dormido, pero Dios está en control. Y llega el momento en que Dios entra en acción. Amén, amado. Entra en acción. Y como entró en acción para salvar a Mardoqueo, entró en acción para salvar a Sadrach, Mesach y Abednego. No mató al rey. No mató a los que conspiraron contra ellos. No mató a los que los espiaron cuando no se arrodillaron y se lo contaron al rey. No los mató, no mató al rey. Se murieron los que lo echaron en el fuego. Dios no quitó el horno de fuego. Dios no apagó el fuego. Pero cuando los echaron al fuego, se metió con ellos. Y se metió con ellos de una manera que hasta el rey lo pudo ver. Y el rey se dio cuenta. Se dio cuenta de la conspiración, de la envidia, de los celos del otro. Se dio cuenta que ellos no era que tenían algo en contra del rey, era que tenían un rey mucho más alto y más sublime, contra el que nada ni nadie puede hacer nada. Así es cuando Dios nos defiende. Muestra su gloria. Y muestra que nosotros estamos viviendo para su gloria. Y que los que vivimos para su gloria y para que su gloria sea más grande y cultivamos la gloria de Dios, Dios entonces nos defiende. Amén, amado. Y esa defensa de Dios no es automática. Dios me va a defender porque yo soy su hijo. No, Dios te va a defender porque tú le crees. Y como tú le crees, no toma la venganza en tus manos. No toma las armas del mundo y no hace ojo por ojo y diente por diente. No, tú te rindes y tú confías. Y tú, aunque estés mirando cómo están preparando, tú lo pones delante del Señor. Tú sigues orando, sigues descansando en Dios. Y entonces, está en la gloria de Dios. Dios se mueve con poder y salva. Y allí salvó a Mardoqueo. Pasaron 5 años. Parecía que no pasaba nada. ¿Sabe? Cuando se olvidaron de José, ¿cuántos años tuvo José en la cárcel? Como 3 años. 3 años. Pero vino el tiempo en que se acordó el copero y ¡ay, yo he pecado contra Dios! Y de la cárcel lo sacó a ser príncipe. ¿Sabe quién terminó con el trabajo de Amán? Mardoqueo. Mardoqueo llegó a ser el gran visir. El anillo del rey, que era con lo que se hacían las leyes, que lo había tenido Amán. El rey Asuero
se lo entregó después a Mardoqueo. Los judíos que habían hecho un plan para exterminarlo, Dios se metió en el asunto y el Mardoqueo, con el anillo que el rey le dio, firmó la ley para que se pudieran defender de sus enemigos. Y aquel día no pudieron contra ellos. Dios estaba en el asunto. Y el pueblo que habían marcado para morir, Dios se metió y los marcó para vivir. Amén, amado. Cuando Dios nos defiende, nos da vida. Preserva, guarda nuestra vida, si es que le creemos. Cultivemos esta fe. Y no es fácil, porque esta fe va contra nuestro ego, va contra nuestra propia orgullo, va contra nuestra propia manera de valorarnos, de manejar la ira, de manejar la justicia. Va contra nosotros mismos. Pero si le creemos a Dios, si confiamos en Dios, si nos rendimos ante Dios, ay Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si le creemos y así hablamos con Él, tú eres el Dios que me defiende. Él se va a mover y Él nos va a defender y Él nos va a levantar con su gloria y con su poder, y lo van a ver todos. Todos lo van a ver. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Tengamos esta fe y cultivemos la fe en el Dios que nos defiende. Dios les bendiga a todos en esta noche más rica y abundantemente. Gloria a Jesús. Yo le invito a hacer una oración en esta noche. Una oración fuerte. Una oración para sacar de nuestro corazón cosas que no deberían estar, porque nuestro corazón es un altar para Dios. No es un altar de la justicia, ni de la deuda, ni de la venganza. No es un lugar para almacenar rabia ni rencor. Es un lugar para entregárselo al Señor. Oremos en esta noche. Padre celestial y Dios de amor, Dios de mi vida, Dios de mi luz y mi salvación,